En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. Lucas Constantini, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te lo esperabas esta mañana? Sí, estaba todo ya, creo, planificado, ¿no? O sea, hasta que fuese a ser en la previa de Navidades. Bueno, pero ya se hablaba, ¿no? Del día 21 de diciembre, o sea, ya estaba, al menos lo que estamos ahí al minuto de la política, sí se ¿Crees sabía. que le sale bien esta jugada? Pues... Fíjate, te iba a preguntar al PP, casi estoy por preguntarte a la derecha, en general. Hombre, yo creo, o sea, las encuestas la dan los números, ¿no? O sea, eso es lo que... Sí, lo que pasa es que yo me temo que se empiece a materializar una subida de Vox, que la campaña pueda ser muy agresiva, que acabemos en lo que vimos antes de julio del 23, en una campaña con una agresividad brutal, con un cruce de mensajes brutal, y que haya un señor en la Moncloa que entre que se come el jamón que le pagamos nosotros y se pasea con el Falcon que le pagamos nosotros, se pega unas cuantas risas. A mí este es el miedo que me da. Bueno, eso también dependerá de las fuerzas políticas, de lo que ellos quieran. No, ya, o sea, por eso me lo temo. Yo llevo tiempo diciendo que en el bando de la derecha falta un mínimo de coordinación, ¿no? Sobre... Que es algo que hemos visto al fin y al cabo de Podemos con el PSOE en su momento. O sea, Podemos empezó diciendo que querían darle el asalto al PSOE, pero luego finalmente, menos en el año 2018-19, se pusieron en su papel de... Falta de eso, Luca, y falta de sentido patriótico. Y lo he explicado ya antes, que esta ruptura es porque alguien que se llama Vox ha decidido reventar los presupuestos. Lo digo porque esto de alardear de patriotismo suele ser conveniente. Aparte de alardear, luego tenerlo. Sí, pero suele ser conveniente. Por otro lado, yo creo que por parte del Partido Popular me parece razonable y lógico decir, oye, si no tengo presupuestos, totalmente. Voy a elecciones, que esa es la dinámica parlamentaria y democrática pura. Explicación de Guardiola. No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón. Estamos aquí para transformar Extremadura, para impulsar el crecimiento de esta región. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, que para eso la democracia tiene herramientas. Yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños. No, Vara, si esto es lo normal. José Alejandro Vara, bienvenido. Hola, buenas noches. El pequeño problema es que me da miedo en lo que puede acabar esta campaña conociendo el paño. Pues mira, la verdad es que hay dos frentes en los que hay inquietud dentro del Partido Popular extremeño. Por un lado, porque dicen, vamos a ser el foco de toda la política nacional y eso es todo el Estado sanchista volcado contra ti, que eso no es ninguna broma y ya sabemos... Y azuzando un enfrentamiento entre PP y Vox. Y eso por un lado, o sea, eso no es fácil de lidiar, aunque María Guardiola sabemos que es una líder muy valiente, muy echada para adelante, conoce muy bien a su gente y conoce muy bien, por supuesto, sí, tanto a Vox como al PSOE. Hay veces, y lo vimos antes de julio del 23, que lo de pisar el freno no era lo suyo. Y que si racistas y que si no sé qué, y parecía el discurso diseñado por Félix Bolaños. Para acabar provocando una pérdida de fidelización y una pérdida de movilización. La herencia de Iván Redondo en Extremadura, ahí deja una huella, ¿no? Ahora, de todas formas, es cierto que ella eso lo aprendió, tomó nota, sabía de su error, ella se equivocó, ahí lo sabe perfectamente, y cuando te cuentan los intríngulis de cómo han sido las negociaciones con Vox para este presupuesto, dices, bueno, es que ya más... se puede ceder mucho más, pero ya es dejarle el sillón directamente. Y dices, oye, no, hay cosas en las que evidentemente Vox no argumentaba el no estaba lógicamente racionalizado el tema. Por lo tanto, Vox quería lo que quería. Exacto, déjame que te lo pregunte directamente. Tú tienes la sensación, por la información que manejas, que Vox ha ido a reventar la aprobación de presupuestos. Que te llega tanto de, oye, hay gente de Vox que tampoco lo entiende. En Extremadura, digo, oye, en Bambú harán lo que hagan, que son los que dirigen esta estrategia, no nos engañemos. No es la gente de Vox de Extremadura, que hay gente estupenda, dicho sea de paso, y que además se entienden bastante bien con el PP. Pero hay cosas que se están haciendo que no tienen ningún sentido. Y en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues sí, tú decías al abrir el programa, se están frotando las manos en Moncloa, pues seguramente están muy contentos con la decisión, muy contentos. También les han amargado un poco las vacaciones
celebraciones prenavideñas con la campaña electoral, y eso también es verdad, pero no le beneficia nada ahora mismo meterse en una campaña ni a Vox ni al PP. Mira, y el objetivo de los dos partidos tiene que ser que Sánchez se vaya. Es que si no se entiende eso, que es la premisa prioritaria, lo primero en lo que se tiene que pensar cuando estás luchando contra el sanchismo es cada mañana te levantas y a ver qué hacemos hoy, como dicen los argentinos, que te levantas y piensas, a ver a quién engañamos hoy. No, algunos argentinos peronistas. No, es echar a Sánchez. El principal caramelo de esto va a ser el resultado de ese pedazo de candidato socialista. ¿A quién presentan ellos, por cierto? Porque, claro, Miguel Ángel Gallardo. Se presenta el procesado. Sí, claro. O sea, ya le han cogido gusto a que se presente el procesado. Es una víctima. Miguel Ángel Gallardo, que comparece mañana, ha anunciado que mañana va a comparecer ante la prensa, bueno, pues para hacer su valoración, pero sí que ya ha dejado unas primeras declaraciones en las que dice, bueno, pues que el adelanto electoral que constata el fracaso de la legislatura de María Guardiola, que han sido 2 años marcados... No así mi estancia, que estoy procesado, me he intentado colar con un aforamiento, no he colado... Todo eso le da igual. No, de hecho... También te voy a decir, el Partido Popular de Extremadura no le han metido, yo creo, que toda la caña que le tendrían que meter con este asunto desde mi punto de vista, Pero bueno, así él está ahora mismo crecido, diciendo que han sido 2 años y 4 meses perdidos, que Guardiola no ha sido capaz de ofrecer estabilidad ni rumbo a la región y que esto confirma, dice, la falta total de autonomía política de la señora Guardiola. Miguel Ángel Gallardo está claro que le ha dado rumbo a Extremadura, rumbo hacia Portugal. Un sitio donde no pagas impuestos. Yo tengo a tu hermano, lo enchufo, luego enchufo también a Luis Carrero, el enviado desde Moncloa. Oye, está claro. Oye, ¿puedes seguir esta estrategia de cara a las elecciones? Ni un extremeño sin enchufe. Oye, no sé, lo mismo le funciona. Vamos a ver qué resultado tiene, porque cuidado, oye, que el PSOE es verdad que ha tenido décadas de gobierno en Extremadura, ya lo sabemos, como Andalucía eran las 2 bastiones del PSOE, junto con parte de Cataluña, pero vamos a ver, ahora mismo el PSOE ahí está absolutamente hundido, periclitado, hecho fosfatina, con un señor Gallardo al frente al que no le hablan ni la mitad de su partido, porque es que no le hablan, es directamente, es un semiapestado, no un apestado. Y ahora, claro, la batalla es PP-Vox, que es lo que no se debería estar. Yo creo que lo que tiene que hacer Sánchez es presentar a su hermano. Que meta a David Sánchez en ese cartel. Bueno. No des ideas. Claro, y ya está. Yo creo que querrá que el hermano no esté en campaña electoral, ¿no? Lo normal sería para que Extremadura tenga la misma energía que un enchufe. Ya está. O sea, un lema potente. Oye, ni un niño sin enchufe y ya está. Tocando al piano Ginger. Exacto, una música clásica. Vamos con el otro aguerrido combatiente del día, con Carles Puigdemont. Allá que voy. Mira que los tenemos calados, Sandra, O sea, la semana pasada, según anunciaba, voy a romper. Vamos, no nos dio un ataque de risa aquí en el programa de Puro Milagro. Dice que rompo, pero ¿tú qué vas a romper? ¿Pero tú qué vas a romper, hijo mío? O sea, ¿de qué vas a vivir que no sea de esto, de verdad? Si es que tenemos en estos momentos una lacra con esta historia. Vamos a escucharle al aguerrido combatiente. De manera que si a partir del dijous a las 6 de la tarde... Por lo que si a partir del jueves a las 6 de la tarde a la militancia de Junts ratifica el acuerdo tomado esta mañana por unanimidad, el gobierno español no tendrá ni podrá recurrir de la mayoría de la investidura. No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, no podrá ejercer el gobierno. Podrá tenir poder, no podrá exercir el gobierno. Pablo Planas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo, se han visto temblores, se ha visto un ataque de pánico en Moncloa. Pedro Sánchez chocaba contra las ventanas, se iba contra las sillas. No voy a poder gobernar, ¿en serio? Pero aquí sigo, ¿no? Uf, qué miedo. Pánico, Pablo. Bueno, pánico o risas, ¿no? O carcajada, esa carcajada siniestra de Pedro Sánchez, ¿no? Porque sí, hay que reconocer que tiene una carcajada clásica, Sí, y el anuncio de Puigdemont de podrá ocupar poltronas pero no gobernar, bueno, pues eso le ha tenido que causar tiene que estar temblando. Gracia inmensa. Ha visto anticiparse Halloween, sí. Habrá pensado que Carles Puigdemont es otro humorista catalán, ¿no? Una especie de buena fuente, ¿no? ¿Cómo crees tú, Pablo, que se va a tomar esto la militancia, o la militancia ya está al mismo nivel que Carles Puigdemont? La militancia aprobará por mayoría, por muy amplia mayoría, esta ruptura. Tenemos que pensar que son 6.500 afiliados, y de esos 6.500, pues 6.400 o son alcaldes, concejales o diputados en las diputaciones provinciales, o diputados en los consejos comarcales, o asesores. Es decir, que es gente que está muy interesada en la vida del partido,
partido, y la vida del partido de Junts ahora mismo es una vida muy municipal. Tiene un poder muy extendido en toda Cataluña y es un poder muy amenazado por la Alianza Catalana, ¿no? Pues todo esto, como bien habéis estado explicando, pues no se entiende sin la presencia amenazadora de otra opción política que promete más de lo mismo, independencia, pero además con componentes relacionados con la política migratoria. Oye, ¿no? Si te pido que hagas un pronóstico, ¿esto le sirve a Puigdemont para salvarse de ese golpe y perder infinidad de ayuntamientos, o acaba de firmar la disolución de su partido? La segunda opción es la que está más en boga en Cataluña. Se habla de que Junts va camino de la desaparición y que esa sería, por ejemplo, una de las consecuencias remotas del proceso separatista, ¿no? El fin completo y definitivo de Convergencia y Unió, que en su última vida habría adquirido la forma de Junts. Pero en Cataluña las cosas cambian de un mes para otro de una manera espectacular, y ahora estamos hablando de la irrupción de Silvio Riols, y a lo mejor dentro de unas semanas o unos meses esa expectativa de gran avance pues queda muy matizada. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Luca, ha habido un par de frases que a mí se me han quedado clavadas. Dice Carles Puigdemont, el prófugo de la justicia, dice: ha llegado el momento de romper con el PSOE. Dice: se han reído de nosotros, y dando ganas de decirle, y lo que les queda de cachondearse de ti. Bueno, es que Puigdemont, yo creo que ha hecho la segunda DUI, de Declaración Unilateral de Independencia, de su vida, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, yo creo que, o sea, supongo, claro, hoy la ejecutiva, la dirección de Junts per Catalunya ha llegado a un acuerdo de unanimidad, y creo que eso explica también que por qué el discurso de Puigdemont ha sido tan descafeinado. O sea, yo creo que había unas premisas el viernes y el sábado del sector más duro, el que pide una reacción fuerte y feroz contra Sánchez, no tanto por Sánchez, sino porque ellos claramente piensan en clave regional, en clave territorial, que era, oye, tenemos que levantar la cabeza, tenemos que generar ruido y por lo tanto descolgarnos de todo lo que ocurre en Madrid. Pero también había una sección, una parte que en cambio no piensa para nada esto, y además lo ha afirmado también en medios de comunicación, que era la idea, no, oye, aquí hay que seguir con la idea pragmática de intentar mantener el diálogo con el gobierno y sacar todo lo que podemos sacar. Por eso yo creo que, digamos, la declaración de hoy de Puigdemont ha sido un quiero y no puedo, ¿no? O sea, esa es mi conclusión. Ahora, tampoco podemos obviar lo que es una cuestión general que no se tiene nunca que perder de vista. O sea, el hecho de que el socio clave de investidura está diciendo al presidente del gobierno, oye, no deja de contar conmigo y con mis votos, automáticamente se debería hablar de qué legitimidad tiene en este momento el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, pues la misma que antes de que hablara Puigdemont. Pues mira, sabemos que una legitimidad ya baja antes, pero yo creo que hoy está un pelín más baja que ayer, francamente. Y si ellos siguen, por lo menos en esa negativa, que es lo que más o menos han ido declarando, pues claro, se debería pedir al gobierno, mire, es que si usted ya tiene rota todo lo que era el encaje de la investidura y no va a tener presupuestos, pues lo suyo sería convocar elecciones. Ya, mañana habla Podemos a las 11:15 de la mañana, a ver si qué va a decir, si también se añaden a la idea de vamos a pasar a la oposición. No lo sé. Bueno, pero es que hoy, lo leí antes, Sandra, hoy ha anticipado ya tanto Urtasun como Pablo Fernández. Vamos a escuchar a Pablo Fernández y lo que han dicho, porque es que este es el bloque de izquierdas, o sea, que es que esta gente, ninguno de ellos ha llegado para gobernar nada. O sea, si pueden destrozar España, la destrozarán. Si pueden meter sus culturas o sus anticulturas, su ideología de género, todo esto, lo meterán. Si pueden aupar a los golpistas catalanes para que destroce el marco constitucional, lo harán. Si pueden ayudar a los bilduetarras, lo harán. Pero para ellos lo prioritario es continuar en el sillón. Junts no va a tumbar este gobierno. Lo que puede tumbar al gobierno es la especulación en la vivienda. Así que mucho ruido y pocas nueces. Esto los de Podemos, los de Yone Belarra, los de vamos a tumbar. Oye, pues di lo mismo que acaba de decir Luca. O sea, evidentemente esto sitúa fuera de toda legitimidad a un grupo que ya no suma un grupo de investidura.
un grupo de mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, se tienen que convocar elecciones, dilo. De todas formas, Podemos ahora tiene una situación bastante cómoda a partir de ahora, porque por un lado es verdad que deja de ser crucial en las votaciones, porque ya si Junts se descuelga ya nada... Parece una caricatura de una IA. No, pero me refiero a Podemos, pero sin embargo Podemos ahora lo que sí puede es apretarle las tuercas al gobierno sin consecuencias, porque ahora ya, pues como no van a salir determinadas votaciones, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, con lo cual al final ellos también tienen una cierta ventaja con esta situación. Pero aquí va el rehén es España. O sea, España no va a tener presupuestos, claro. España no va a tener política de defensa, España no va a variar el desatino que estamos haciendo, estar todo el día metiéndonos con Israel, España no va a poder bajar impuestos, por lo tanto no va a poder hacer, que bueno, la verdad que eso dices, bueno, casi mejor que se queden quietos, porque esto es de bajar nada, estos son de subirlos, pero de tonelada en tonelada. Pero lo cierto es que le estás provocando un parón a España brutal. Y, por ejemplo, en mitad de que se está tomando decisiones importantísimas de las que va a depender también el futuro de España y nuestra presencia internacional, como qué hacemos con el gasto militar, qué hacemos frente a Rusia, cuando se están tomando decisiones e investigaciones por parte de Estados Unidos que afectan a Venezuela y nosotros seguimos anclados de hocicoz a ella. Es decir, el panorama para España es lamentable. Bueno, para España en el tema internacional es dificilísimo porque evidentemente estamos en la línea, en el eje del mal. Estamos en el eje del mal. Lo contaba Cacho este domingo en el artículo cuando decía, oye, cuidado, que en Estados Unidos ya vimos lo del presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos diciendo que Zapatero es el número 5 de la lista de los señores capos de la narcodictadura de Venezuela. Esa historia no es ninguna broma. Lo de Washington hacia Sánchez, hacia Pedro Sánchez es absolutamente en serio, eso va en serio y vamos a ver qué es lo que ocurre. También es cierto que por eso están tapando ahora mismo a Zapatero y también le viene muy bien que de pronto digan los señores de Junts, ya no queremos reuniones en Waterloo con este señor, no nos lo mandéis más, es que no lo podemos mandar más, pero evidentemente la situación de España en el plano internacional no puede ser peor, pero la de Sánchez preocupa mucho, mucho, mucho con lo que puede ocurrir con el señor Zapatero. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que hay un señor que está cantando ante los tribunales de los Estados Unidos, que resulta que era la mano derecha del señor Maduro y que resulta que sabe todo sobre lo que el señor Carvajal. Estamos hablando el pollo que Carvajal sabe todo y que está a punto de contarlo todo y va a declarar dentro de 2 semanas. O sea, supuestamente ya ha pactado eso. Y efectivamente ya ha pactado y va a cantar. Con lo que decía Cacho y lo que mencionabas tú ahora es verdad. O sea, no va a pasar de puntillas por encima de Zapatero. Y la información que llega de la Casa Blanca es que uno de los objetivos no colateral, sino central, es José Luis Rodríguez Zapatero, central. Que lo consideran absolutamente básico para el mantenimiento de toda la estructura de apoyo internacional del narcoclán. Central. Es decir, esa historia, ellos van en serio, además no lo están diciendo en chanza ni como amenaza, esos son los pasos que se están dando. Y aquí evidentemente también se sabe que esa historia va a complicarles mucho la existencia. Mira, os pongo un ejemplo, una noticia que publicamos nosotros hace como 4 o 5 semanas, yo creo que fue, era una noticia más de las que vas publicando, de los casos Coldo, caso Mascarillas, caso Delsi y demás. Y la noticia era que en el pacto que se había realizado porque en aquel momento era Víctor Aldama y Delcy Rodríguez, se había incluido la modificación del apoyo que estaba dando España a Juan Guaidó, al opositor a Nicolás Maduro, a la narcodictadura, y que lo que se había pactado había pasado por la mesa de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez había dado el ok, lo cual, fíjate que tampoco era, es verdad que aparecen las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Víctor Aldama, pero tampoco parecía la gran noticia del siglo. Dices, oye, una más de todas las que están saliendo. A los 2 o 3 días recibo una llamada de una persona que tiene contacto directo con la Casa Blanca, del departamento que os podéis imaginar, que si por favor les podíamos pasar toda la documentación directa de las conversaciones, grabadas, a Coldo, etcétera. Y esa información no era sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Y además la insistencia era, entonces está acreditado por la UCO que el que tuvo que dar el ok fue Pedro Sánchez. Esa era la gran pregunta. Es decir, la Casa Blanca en estos momentos, claro que tiene como objetivo a José Luis Rodríguez Zapatero, a Zapatero y a Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que, por ejemplo, la victoria de Milei, victoria espectacular, ¿no?, de Milei, yo creo que mueve a la Casa Blanca, o sea, mueve a Estados Unidos también a mover ficha en Venezuela. O sea, yo creo que Trump al final, evidentemente no es ni tonto ni loco, ni mucho menos, y creo que tiene una visión estratégica, y con Milei, la administración americana ha apoyado activamente a Milei, el resultado se ha visto, y ahora toca, digamos, recuperar parte de aquel tablero geopolítico, por eso está atacando Venezuela, o sea, está hablando duro con Maduro,
Maduro, el tema de Colombia también, con el presidente de Colombia. O sea, entonces, claro, en el momento en que Estados Unidos da la sensación de que se está acercando a Caracas de alguna manera, incluso militar. Ahí ha mandado al portaaviones más grande que tiene. Entonces, está allí, claro, o sea, sí, con las presiones de políticas o militares o lo que sea, efectivamente, se genera en Venezuela algún tipo de cambio interno. Pues ahí, en el momento en que se abran los cajones de Miraflores del Palacio de Presidentes de Venezuela, veremos hasta vamos dónde a descubrir. Y lo saben, hombre. Tú fíjate, el mitin del domingo de Sánchez en León. Apertura de campaña electoral prácticamente de Castilla y León, que es el día 15 de marzo. ¿Dónde estaba Zapatero? Que creo que es un leonés, aunque nació en Valladolid. Eso te iba a decir. ¿Qué ausencia tan sonora? Nos vamos a ir a publicidad. Vamos a volver, les anticipo, 2 titulares. El juez investiga ya una adjudicación de las famosas, de obra pública presuntamente amañada, trama, ahí está Santos Cerdán. Bien, pues una adjudicación de Fernando Grande Marlaska. ¿A quién? A una de las constructoras que marcó desde el primer día Isabel Pardo de Vera. Lo hizo de forma indirecta para señalar a Santos Cerdán. Dijo, hombre, hay una obra sobre la que preguntan mucho. Bueno, nos pusimos a rascar y la obra era de Construcciones Murías. Pues esta obra de una prisión, de una cárcel, adjudicada por Fernando Grande Marlaska a Construcciones Murías. Y se lo ha anotado la UCO. Y el juez está ya investigando la adjudicación. Cuidado que esto se amplía. Y segunda cuestión, que vamos a hablar con Alejandro en Trambasaguas, el gerente del PSOE se llevó una copia de la contabilidad. Claro, me pregunto yo, si te llevas una copia de la contabilidad porque sabes que es dañina, ¿esa es la A o es la B? Porque la A es la que se supone que se puede consultar públicamente. O sea que debe ser la B. Pues señor Fernando Grande Marlaska, que le va a tocar el CalPlus. Lo digo, se lo va a tener que ir preparando para tomárselo, porque usted firmó contratos, usted tenía las puertas abiertas a los contratos de la trama en las mascarillas. Usted, a través de su jefe de gabinete, tenía conocimiento pleno de que venía Delcy Rodríguez. Usted tenía conocimiento hasta de Villadelsi, donde se iba a quedar, en la calle Oquendo, número 17. Usted estaba al corriente de que se iban a violar las sanciones europeas con la entrada para hacer negocios con Delcy Rodríguez. Y ahora sabemos, adicional, que el juez investiga ya que usted también adjudicó desde Interior a determinadas empresas ligadas a la trama un contrato de una prisión. ¿Qué es lo que tiene usted con la trama? ¿Nos lo puede ir explicando? No sé, o a lo mejor tiene que esperar a que lo citen en una comisión de investigación. Venga, vamos a tomar nosotros el CalPlus y le dejamos un trocito del CalPlus para Fernando Grande Marlaska. Venga, pues un poquito para Marlaska. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, esa gente maravillosa a los que tenemos que mimar, vamos, sí o sí o sí, más que Marlaska a las adjudicatarias de obra. Buenas noches, Carlos. Quisiera leer una carta que nos llegaba al Club de Libertad Digital. Hoy quisiera enviar un saludo muy especial a mi marido por su 59 cumpleaños y, si me lo permitís, a nuestro hijo Alberto, que cumple 23. Qué rápido pasa el tiempo. La radio nos acompaña desde que estamos juntos, más de 30 años que empezamos con Antonio Herrero, y siempre ha formado parte de nuestra vida y seguirá haciéndolo a pesar de algunos comentarios protesta de nuestros hijos. Un abrazo enorme para los dos y muchas gracias a todo el equipo de radio por seguir cada día haciéndonos compañía desde la mañana a la noche y luchando por la libertad. Muchísimas gracias a todos, cordialmente, María del Pino. Pues Emiliano Fernández Villalba, muchísimas felicidades, con un poco de retraso, ya sabemos que el cumple fue el sábado, pero más vale tarde que nunca, y gracias por más de 5 años echándonos una mano con la suscripción al club. Y por supuesto a tu mujer, menuda mujer tienes, Emiliano, además socia desde hace 14 años también. Mil gracias, felicidades, el programa de hoy para la familia Fernández del Pino de Murcia. Y si algún oyente quiere escribirnos como lo ha hecho María del Pino, puede hacerlo a club@libertaddigital.com o llamarnos al 91-409-4002. Pues Emiliano, mira, tú eres un crack, pero tu mujer María es la mega crack total. Mira, ponedme a los chavales, ponedmelos ahí. Venga, que voy a dar un consejo. Se nos pone en YouTube y así ya no es radio, ya es tele. Y ya está. Y se acabó la protesta. Seguro que los chavales están con YouTube. Seguro. Y si no, oye, cuando les preparáis ahí el bocata, tal, lo que sea, yo qué sé, lo que les preparáis a los chavales, les metéis el podcast y ya
está ahí endosado, para que continúen esta trayectoria, esta tradición de pertenecer al Club Libertad Digital. Que un abrazo enorme a toda la familia y que, por supuesto, que muchísimas gracias a todos, Vara. ¿Qué le decimos? A Emiliano, a María y a los chavales. A María, desde luego, que se lo tiene todo merecido y más, todo nuestro cariño, que 14 años, dice, 14 años, es que es una barbaridad, de socia con nosotros, escuchándonos, y eso hay que reconocérselo. Desde luego, Emiliano es un crack fuera de serie, 5 años, está escuchándonos y socio también con nosotros, pero dice, bueno, es que en Murcia hay tanta gente que nos quiere tanto, tanta gente, aparte que siempre hablamos de Murcia, maravillas, pero es que se lo merecen y hay que reconocérselo, de modo que María, Emiliano y los chavales que también están con nosotros, el chaval, bueno, que tiene 23 años, ninguna tontería, muchas felicidades a todos y que nos sigan escuchando, son lo mejor que tenemos. Y en podcast, los chavales en podcast. O en YouTube, lo que sea, si nos pueden escuchar por muchos sitios. Terminas de ver el partido del Madrid con el Barça y el podcast, ya está, muy sencillo. Mientras así te vas partido, con doble alegría. oyéndolo y la tele muda. Y luego el podcast. Bueno, que nos vamos de viaje cortito, pero nos vamos, ¿no? Pero bueno, vendrán otros viajes más largos. Empiezan los viajes del programa. Eso es, a ver si podemos ir a Murcia dentro de por poco. Por supuesto, seguro que lo decía Vara, que nos gusta mucho Murcia, pero de momento, la semana que viene, el próximo día 5, el miércoles que viene, nos vamos a Las Rozas. Vamos a hacer el programa desde allí, así que invitamos a todos los oyentes de este programa, de la Noche de Cuesta, a presenciar el programa en directo y a estar allí con nosotros. El miércoles día 5, desde las 8 de la tarde, vamos a estar en el Hub 232, en la calle Cálamos, número 32 de Las Rozas. Hay que decir que la entrada es libre hasta completar el aforo, así que les esperamos con la colaboración de Visit Las Rozas y del Ayuntamiento de Las Rozas. Todos allí. Cálamos con K, ¿verdad? Cálamos con K, Cálamos número 32. En Las Rozas, que además creo que va a haber entrevista estrella. Así que todos allá. Bueno. Que empezamos con buen pie. Pues sí, seguro. Y lo que digo, que habrá más salidas, así que los que nos están escuchando en otros puntos de España... Empezamos con buen pie. El tour. Como Fernando Grande Marlaska, que te han pillado con una obra, con el carrito de los helados, adjudicando a Construcciones Morías. Bueno, vamos a llamarle a Alejandro Entrambas-Aguas porque hay otra noticia que a mí me parece muy preocupante. Ahora hablamos de todo, Pero el gerente del Partido Socialista se llevó una copia de la contabilidad que incluye, atención, pagos en metálico a Sánchez. Ahora entendemos ese pinchazo informativo de... Efectivamente. Pregúntame, Ángel Barceló, pregúntame. Sí. Vale, que así sabía que iba Exacto, que así yo pincho la noticia y voy anticipando ya que resulta que lo mismo hice algún pago. Bueno, ahora vamos a hablar con Alejandro Entrambas-Aguas, pero dejadme que os pregunte por este tema de lo de Marlaska. Se le empieza a complicar el tema Marlaska. O sea, que te cacen con una adjudicación donde aparece ya esta historia de las UTEs que de verdad... es que huele a kilómetros. Te aparece Acciona, te aparece Construcciones Murías, es una obra totalmente controlada por ellos, es una obra que además posiblemente tenga incluso un especial protocolo de seguridad porque era la construcción de una cárcel, es la cárcel que sustituye a la cárcel de Martutene, con lo cual los requisitos, que puedes argumentar lo que quieras. Puedes decir perfectamente, oye, mira, aunque tú hayas presentado una obra más cara, que de hecho así fue, yo te lo voy a upar porque, claro, por criterios de confidencialidad, de confianza, es mejor que sea para vosotros. Pues toma, a una de las que está relacionada con la trama. Sí, luego es interesante porque Marlaska ha ido trasladando, difundiendo la idea de que con Ábalos no había una buena relación entre los dos. O sea, también es cierto que hay unos cuantos mensajes que hemos conocido donde pues Ábalos no es que hablara exactamente maravillas de Marlaska. Pero pero fue en una segunda fase, ¿no? Cuando se quejaba de que no controlara la UCO. Efectivamente, también esto es cierto. O sea, que era incapaz de frenar todo lo que se hacía a nivel de investigación. Pero yo lo que creo es que entre Hacienda, Interior, Fomento, en fin, o Transporte, tal como se llama, o sea, ningún ministerio se queda... Salvadorilla, que está temblando. Es que está temblando cada vez que alguien le saque el tema. Le persigue un contrato de 2.400 millones de euros. El chino. O sea, eso realmente... El chino de ella. Es que esto realmente, o sea, no se salva a nadie. Lo que a mí me asusta es que es tan grande la trama. Teresa Rivera, Luca, que no se nos olvide, la España vaciada, que estaba tan vaciada que se llenó de personas persiguiendo las subvenciones. Está muy tapadita Teresa Rivera, es de las que se ha escondido. Y ha lavado mucho dinero con el tema de ecologismo, Unión Europea. Ahí Teresa Rivera. De hecho, ahí la persona que aparece era top 5. O sea, la persona que aparece personalmente es Begoña Gómez, a través de una estructura societaria, empresarial, del Hueco, efectivamente, que casualmente está ligado a una ONG
que tanto la ONG que pertenece a la empresa, de la cual forma parte en condición de un think tank que se inventa y enchufan y meten ahí a Begoña Gómez, resulta que tanto El Hueco tiene una división en República Dominicana como la ONG. Debieron decir, oye, para enviar más rápido, casi mejor que por vía doble. Sí, pero fíjate que ahora Marlaska da la sensación que se ha puesto las pilas y dentro de la Guardia Civil va a intentar, esto es la información que se está moviendo, va a intentar, bueno, cambiar algunos mandos y posiblemente sustituir a aquellos que están ahora al pie del cañón. Miedo me da esa operación, ¿eh? Entonces yo creo, efectivamente, eso da miedo. Sí, eso da miedo porque eso sería, yo no sé hasta qué punto, digamos, la Guardia Civil es cierto que es un organismo, yo creo, en fin, que trabaja con mucha seriedad y que, en fin, está blindado hasta cierto punto. Bendito sea Dios. Pero, digamos, la actividad de Marlaska, estas informaciones que están saliendo nos dan un elemento más como para entender que por qué Marlaska ahora está intentando meter manos. En esto que estás contando, que es muy importante explicar el contexto, hubo ya, o sea, nada más llegar Pedro Sánchez se carga a Sánchez Corbí, que era el mítico responsable de la UCO, y se lo carga. Y se lo carga por lo que se lo carga. Se lo carga porque se da cuenta de que es una persona absolutamente blindada en un principio. La independencia, un independiente. Efectivamente. ¿No? O sea, y el respaldo servidor al Estado público, de como debería ser. Efectivamente. Y era capaz de investigar a quien hiciera falta si había una traza de corrupción. Se lo carga y comete un error. Porque queda convencido de que los que van a llegar después le van a hacer caso. Y se ha acabado encontrando con Rafael Yuste, que, oye, yo no sé si tiene la misma fama, menos fama que Sánchez Corbí, pero ha mantenido al 100% la esencia de la independencia de la Guardia Civil. Y la UCO ha podido actuar perfectamente. ¿Cuál ha sido el problema? Que Rafa Yuste asciende a general. Y al ascender a general tiene que salir porque este es un cargo reservado para coronel. ¿Qué es lo que pasa? Que da un tufillo muy extraño el hecho de que se esté acelerando todo. ¿Por qué? Porque hay una persona que se lo merece más que nadie, el mando de la UCO. ¿Cómo se llama? En estos momentos Teniente Coronel Balas. Y el Teniente Coronel Balas, marcado y perseguido por la cloaca, resulta que está esperando los cursos de promoción y promoción a coronel. Con lo cual, si no se aceleraban los plazos, el Teniente Coronel Balas podía ser nombrado coronel y, evidentemente y por lógica, porque está en las principales operaciones, tenía que ser el responsable de la UCO. ¿Qué hace Marlaska? Mete el acelerador, mete quinta, mete sexta y acelera para hacer coincidir la sustitución de Rafael Yuste por el ascenso a general con poder maniobrar ahí dentro. Y lo quería explicar porque me da miedo. Es que es muy importante porque parece ser efectivamente que la persona que le va a sustituir al mando de la... o sea, que va a sustituir a Yuste, efectivamente, es una persona, según dicen, seria y tal, pero también cercana a Marlaska. Y vamos a ver qué va a pasar con Balas. Yo tampoco puedo adelantar toda la información. En fin, pero yo creo que es bueno que se sepa que lo mismo que hay en estos momentos... Ahora mismo es lo que queda. Luego es muy importante, claro, uno siempre dice, ya, pero bueno, sustituyes A con B, pero estamos hablando de personas serias, trabajadoras independientes. Ya, pero si el A, o sea, quien investiga sabe todo, lo sabe todo al milímetro. Entonces, claro, en el momento en el que sustituyes a personas que han estado, digamos, trabajando de forma muy activa en toda la investigación con otra persona, que no digo que no sea igual de seria o igual de responsable, pero claro, quizás le falta determinada... O sea, tiene que retomar todo el asunto desde Pero luego vamos a hablar porque mañana es un día decisivo en el golpe a la justicia por parte de Pedro Sánchez con la ley Bolaños, que pretende arrebatar a los jueces de instrucción los casos para dárselo a fiscales dependientes y nombrados por un fiscal que en este momento está procesado. Ese es uno de los golpes. Pero yo creo que es conveniente que la gente sepa que hay un segundo golpe. Y si en España nos quitan a la UCO en estos momentos, el castillo de naipes se nos cae, ¿eh? Y me refiero al castillo de naipes de la democracia. Pero vamos a darle entrada ya. Alejandro Entrambas-Aguas, que llevas ahí un rato esperando. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenas noches. A ver, cuéntanos esta historia. Porque claro, yo cuando he leído el titular, que me parece un pedazo de titular, y te doy la enhorabuena, pero claro, Mariano Moreno, gerente del Partido Socialista, resulta que se marcha. Se marcha en una fecha muy delicada, porque se marcha justo después de que Pedro Sánchez apartara del ministerio a José Luis Ábalos, por lo que todos sabemos, nos imaginamos y certificamos día a día. Porque evidentemente ya sabían por los topos que tenían que estaba abierta una investigación y que les iban a acabar pillando. Aparta a Ábalos y en ese momento a este señor lo quitan de la gerencia, tesorería, cada uno que le llame como quiera, del Partido Socialista. Y ahora sabemos que se llevó una contabilidad. Claro, mi primera pregunta es, si te llevas la contabilidad, es como si te llevas el menú de la cafetería. Si te tienes que llevar algo que tenga información secreta.
Efectivamente, y de hecho algunas de las fuentes que a nosotros nos han confirmado esta información lo que sostienen es que él, ¿por qué se lleva la contabilidad del partido? Se lo lleva como seguro de vida. ¿Por qué? Porque entre esos archivos figura uno de ellos donde se enumera por fecha y por concepto todas las personas, todos los miembros de la ejecutiva del Partido Socialista que cobraron dinero en metálico en sobres como los que vimos que recibía de manera habitual José Luis Ábalos. Y entre esos nombres figura el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De ahí que Sánchez, hace varios días, en una entrevista en la radio, reconociera que, bueno, que sí, que él también podía figurar entre esos pagos en metálico. En la contabilidad que se lleva Mariano Moreno Pavón, figura un archivo donde se detalla todo esto y no solo aparece el nombre de Sánchez, aparece el nombre de otros altos cargos del PSOE. ¿Os han dicho de qué cargos? ¿De qué nombres? De momento, nosotros lo que hemos podido certificar es que son miembros de la Ejecutiva Federal y lo que estamos tratando es de averiguar el resto de nombres. Pero lo que sí que hemos podido certificar es que figuran varios nombres de la Ejecutiva del Partido Socialista, que ese material ya está en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil porque ha sido un testigo el que ha acudido voluntariamente a entregar este material, y lo verdaderamente relevante, aparte de que Mariano Moreno Pavón se llevara una copia de todo esto, es que cuando él entrega al Partido Socialista el ordenador que ha estado disfrutando durante los últimos años como gerente del Partido Socialista, lo formatea hasta en 2 ocasiones. Que eso es algo que chirría bastante. ¿Cómo le llamaba el PSOE a esto? Darle martillazos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, la técnica del martillo, decían. Cuando se hacía en Génova era la técnica del martillo. Cuando lo hacen ellos, ¿qué es? La técnica de la pluma. Acarician los ordenadores. Sí, es bastante llamativo, ¿no? Porque, bueno, ha habido quien ha dicho que, bueno, que es que ese ordenador también lo usaba para cosas personales y que era normal que lo formateara. Para empezar, era un ordenador de empresa, en este caso del Partido Socialista. Y el hecho de que lo formateara en 2 ocasiones, pues de alguna manera da a entender que quería que quedara limpio. ¿Limpio de qué? Y sobre todo, que chirría también el hecho de que él ocupa durante 4 años la gerencia del Partido Socialista. No tiene absolutamente ningún sentido que se lleve una copia de absolutamente todo, todas las cifras que está manejando. Alejandro, pregunta malvada. Teniendo en cuenta que el otro día, hablando con Borja Méndez de La Razón, nos explicó que hubo un periodo intermedio muy cortito, de 3 meses, porque Mariano Moreno no salta directamente de tesorero del PSOE a un pedazo de sueldazo de 245.000 euros como presidente de Nusa, empresa nacional de uranio, donde nada más llegar tuvo que preguntar si uranio iba con H o sin H. No salta directamente. Pasó 3 meses por atención al público en el Partido Socialista. Vamos, no lo mandaron más hacia abajo de puro milagro. Bien, a los 3 meses pasa de semejante, perdón por la expresión, bodrio, a tener uno de los cargos más perseguidos y buscados. ¿Qué pasa? ¿Que le recordó a alguien que tenía una copia de la contabilidad o qué? Pues no lo veo descabellado, pero también ocurrió algo muy relevante en aquellos meses, ¿no? En esa transición a la que hace referencia, Carlos, y todo esto según los informes de la Guardia Civil. El presidente del gobierno fue informado en el Parlamento Europeo, en una visita al Parlamento Europeo, de que la UCO estaba investigando a la trama y de que 2 de los miembros de la trama, que en breve iban a ser detenidos o investigados por la Guardia Civil, iba a ser Koldo García, al que efectivamente detuvieron, y José Luis Ábalos, que en estos momentos está imputado. Cuando ocurre esos cambios dentro de la cúpula del PSOE con Mariano Moreno Pavón, es cuando Sánchez se entera de que la Guardia Civil está investigando a la trama. Y a partir de ahí empieza a haber movimientos clave que solo se entienden si Mariano Moreno Pavón efectivamente tenía mucha información y de alguna manera había que devolverle el favor. Vamos a ver qué es lo que declara este miércoles en el Supremo. Será en el Supremo, porque en la comisión de investigación ya lo hemos visto y vamos, se quedó con la boca agrapada. Ni mu. Que es normal, claro. Bueno, Alejandro, que un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Un abrazo. Mira, noticia que está publicando en este mismo instante en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez: la cloaca de Sánchez, es decir, la ley de 10, la de Santos Cerdán, puso en su punto de mira a la juez Pedraz tras asumir la investigación del caso hidrocarburos. Si es que, Dios bendito. Alejandro, ¿dónde crees que acaba esta historia de la financiación ilegal del Partido Socialista? Mariano Moreno Pavón. Cuando se habla de un
quien lleva precisamente el tema de los dineros, el tema de la gerencia de un partido político, ya de entrada piensas que ese tiene toda la información de todo. ¿Qué pasó con Mansowen con Filesa? Si es que al final, ¿quién fue? Pues el contable. Un contable que se cabrea y que resulta que le estaba pidiendo audiencia, no lo recibía nadie, era con los tiempos de José María Sala y todo aquello, y la pifiaron y se fue a un periódico y cantó. Y terminó donde terminó, con unos cuantos en la cárcel. Mariano Moreno Pavón estuvo mudito en el Senado, que pasado mañana, va al Supremo. Entra como testigo. También, como testigo no puede mentir. Como testigo no puede mentir y a ver cómo sale. Y a ver cómo sale, porque es que también en el Supremo ya están un poco hasta las narices de determinadas actitudes de toda la gente de la trama que va allí a declarar y luego dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Se quedó callado en la comisión de investigación utilizando un argumento que era tan falso como la contabilidad del PSOE. Tanta mentira como todo lo que pudo decir y no dijo. Tú puedes escudarte si eres imputado, si estás siendo investigado, pero no si eres un testigo que pasaba por ahí. Yo voy de testigo, además, pero me voy a quedar callado porque no puedo hablar. Mentira, pero mentira absoluta. Tiene toda la información, claro que la tiene. Estoy convencido de que la tiene. ¿Se hizo una copia de toda la documentación? Pues por supuesto, para eso es el gerente. ¿Y por qué le tienen miedo y le ponen en una cosa del uranio 240.000 eurazos de sueldo? Pues evidentemente no, porque se llame Mariano Moreno Pavón, que nadie conoce, pero que todo el mundo sabe que tiene la información. Pasó de cobrar en el Partido Socialista cuando cobraba 80.000 euros, una cosa así. En el Partido Socialista te lo cargas porque, bueno, pues crees que es el momento de la renovación, dijo Cerdán, o porque no te cuadraba en aquel momento, pero le das un puestazo en el que triplica el sueldo. Y lo que decía Borja Méndez, es verdad que lo dijo aquí el otro día, dices, oye, de pronto, de estar 3 meses como orillado, digo, usted no limpia los retretes, pero casi, prácticamente, y de pronto le encumbran al puestazo más solicitado. Dice, aquí ha pasado algo. Que tampoco es que lo echaran en Ferraz. O sea, simplemente le dijeron, oye, ahí no echan a nadie. Ha cambiado tu señor, tú eras el escudero de Ábalos, lo sentimos mucho, te quedas aquí en un rinconcillo. Atención a, no sé cómo le llamaban, al cliente, no me acuerdo cómo le llamaban, pero atención a la gente que llamaba o lo que fuera. Bien, y de ahí de pronto sale catapultado a un sueldo que, simplemente por hacernos una comparación, gente tan potente como Óscar López, por ejemplo, en Paradores no llega a cobrar ese sueldo. Cuando él estuvo de presidente de Paradores no llegó a cobrar ese sueldo. Lo estaba ocupando el presidente de la Agencia del Uranio, una persona de Ábalos. Recuerda que también es cierto que va con lo que dicen Trambas Aguas, dice que hay el movimiento también raro, como 3 meses de terremoto, en el que de pronto empiezan a aparecer los ejes de la trama y ahí se producen estas cambios de cargos tan singulares. Por cierto, como estamos sacando información adicional sobre el tema de la cloaca, os introduzco 2 noticias adicionales. Cerdán impuso a Koldo que la fontanera Alegre Díez controlara su defensa para evitar que el caso afectara al PSOE. Cerdán dando órdenes a la fontanera para que la cloaca estuviera presente en la defensa de Koldo. Qué raro, ¿verdad? Venga. Y segunda noticia, atención a esta, Ábalos medió con Narbona, y ahora hago una explicación sobre Narbona, para colocar a Leire Díez en empresas públicas. Información que daba Leticia Barquín en Libertad Digital. Vamos a ver, Narbona, que puede parecer pasado para mucha gente, es la presidenta actual del Partido Socialista. Se nos olvida, pero lo es. Sí, o sea, cuidado, que la estructura del Partido Socialista es la que es. Lo digo porque aparece, ya tenemos a un secretario de organización en prisión, en Soto del Real, a otro secretario de organización que se ha librado pues porque en el minuto 95 pitaron fin del partido y ya veremos dónde acaba. Y ahora aparece, repito la noticia, Ábalos, José Luis Ábalos, medió con Cristina Narbona para colocar a Leire Díez en empresas públicas. Y Narbona es presidenta. O sea, el Tribunal Constitucional me da que va a tener que implementar su labor. Ya ha sacado de las condenas a 2 presidentes, pues ahora empieza a aparecer una tercera presidenta del Partido Socialista. Es que el círculo sobre la financiación del PSOE, que es lo que me preguntabas antes, que es verdad que evidentemente hay algo más que datos que confluyen en esa dirección y que está claro que el juez del Supremo lo ha dejado claro también en su auto cuando habla de cómo entran los dineros y cómo salen los dineros, que están sin justificación, sin soporte documental, que esto es un cachondeo, vamos. Eso está claro que va a lo que va. Y es lo que más miedo tiene Pedro Sánchez, no porque metan en Chirona a Santos Cerdán, que seguramente ni se ha puesto en contacto con él, me da la sensación. Borra todo tipo de contacto, todo tipo de relación, todo tipo
tipo de vínculo y no conozco a nadie. Pero cuidado la financiación ilegal del PSOE, que empieza a haber algo más que indicios y empieza a haber algo más que avances de la instrucción sobre cómo puede terminar esta historia. Y una vez que, si eso ya entra en el circuito del movimiento judicial, del movimiento jurídico en torno a la izquierda ahora mismo del PSOE, pues cuidado que a ver cómo salen de esa, porque a mí esta es la situación que realmente me parece más complicada para Pedro Sánchez. Tú puedes ir eliminando peones, tú puedes ir borrando a determinados mindundis que, bueno, que se los vayan puliendo en los tribunales, pero lo de la financiación irregular del PSOE, eso no hay forma humana de que se quite del medio Pedro Sánchez. Sí, lo que pasa es que falta, yo creo, todavía una garganta profunda que realmente... O sea, eleve un poco... Está Moreno Pavón. Por eso, yo creo que ahí vamos a ver a ese señor. Ese señor es muy importante, porque además en esos tipos de casos siempre el gerente o tesorero, y prefiero llamarlo tesorero, porque el gerente me parece... Oye, era quien manejaba, se entiende mucho mejor. Era quien manejaba el dinero, vamos a ver. Ahí es donde sí huele imputación y sí huele, oye, aquí... voy a estar en peligro. El hecho de que tenga, digamos, una copia de toda la contabilidad me parece, y, o sea, eso ya es muy importante. Que tú no sacas copias y no tienes material sensible, ahí no tiene está sentido. Clarísimo para qué la quiere. En la ¿Qué quiere? ¿Llevársela a su casa en su declaración como testigo, él deberá tener muchísimo cuidado a no digamos, demostrar que ha hecho algo ilegal, porque entonces la famosa frase, que entras de testigo y sales de imputado. Porque yo creo que al fin y al cabo, mira, o sea, Cerdán, yo creo que el juez, cuando envió a Cerdán a la cárcel, esperaba que, a pesar de todo, digamos, desde el punto de vista de la investigación, pues que Cerdán pudiera aclarar algunas cosas. Y, francamente, creo que estamos en una situación en la que, al menos de momento, vemos que Cerdán no ha contado nada, y dudo de que vaya a contar algo en el futuro. Entonces yo creo que ahora la lupa del juez tiene que ir hacia estos cargos intermedios que quizás se pueden sentir más asustados, ¿no? De decir, oye, ahora no voy a ser yo quien va a pagar por todo lo que habéis hecho vosotros. Porque está claro que el premio, está clarísimo que el gerente que sale del PSOE, que pase o no pase 3 meses de atención al cliente, donde sea, da igual, pero es que el premio que recibe es un premio que se le da solo y únicamente a una persona a la que se quiere mantener en el silencio. Y ese mismo día va a declarar una persona que no tiene premio, que es Celia Rodríguez. No nos olvidemos que también entra como testigo, que es la señora que repartía los sobres y que decía a la exmujer de Koldo: vente que tengo demasiado dinero en el cuidado, que esto también es otra puerta a la posibilidad de que ocurra. Fíjate que hay una cosa que le va a ayudar a Sánchez indirectamente, y es que la trama tiene tal magnitud que investigarla entera, instruirla entera, es que son 10 años. Requiere de muchísimo tiempo, y eso le da tiempo a Sánchez. No han parado de robar desde que llegaron. Pero tiene toda la pinta de que el caso, efectivamente, lo que estaba contando Luca, tiene todo el sentido. El caso se está abriendo. Es decir, primero se va por Koldo, se va por Ábalos. Yo creo que ahí les tendría que haber metido en prisión preventiva, porque tenían un riesgo evidente de destrucción de pruebas. No lo valoran, les tiembla un poco la mano, no lo sé. X, lo que sea. La cuestión es que no entran en prisión. Y esa oportunidad se desaprovecha. Llega la oportunidad de Cerdán porque salta todo el escándalo de las obras públicas presuntamente amañadas. Lo meten en prisión y efectivamente falla. Es decir, él no aporta información. Ahora hay 2 vías adicionales. Se está abriendo a toda la estructura de financiación del Partido Socialista, lo cual te permite la posibilidad efectivamente de que Mariano Moreno, el tesorero, entre como testigo y salga imputado. Lo cual evidentemente le debería llevar a: ¿y si deslizo algo de esta contabilidad B? ¿Y si deslizo los pagos de Pedro Sánchez? Lo veremos. Y cuidado, por otro lado, que también se está abriendo la investigación. De momento, a la familia de Ábalos se le había dejado más o menos en paz. La UCO, evidentemente, estaba cumpliendo con su obligación de investigar, pero la UCO ha llegado ya a la conclusión de que el hijo de Ábalos es el, frase literal, que se incorpora en el informe de la UCO, el custodio del dinero en efectivo de José Luis Ábalos. La UCO ha certificado ya viajes innumerables a Colombia. Ha certificado conversaciones con Koldo. Ha certificado que estaba, por ejemplo, en todas las negociaciones del piso de 1,9 millones de euros, que se suponía que tenía que ser un pago en la Castellana, el Paseo de la Castellana en Madrid, que tenía que ser un pago a Ábalos por las gestiones en contratos de mascarillas, obras públicas y demás. Y ahí aparece ya el rastro de Víctor Ábalos. Y la UCO está hablando mucho últimamente del hijo de Ábalos. Es decir, yo tengo la sensación de que la UCO y Leopoldo Puente han dicho: mira, si no aportáis información,
Lo sentimos mucho. Hay que ir a una segunda onda. Es un talón de Aquiles. Lo sentimos mucho. Señor Ábalos, le habíamos dejado en paz a su hijo. Lo siento mucho, pero va a ser difícil. Y yo creo que Puente abrirá piezas separadas sobre la financiación ilegal del PSOE. Habrá pieza separada. Esta historia también acaba de empezar. Si imputa a Mariano Moreno, lo lógico es que imputa al Partido Socialista. Eso, además, yo creo que lo están ya viendo dentro del Tribunal Supremo. Lo están ya viendo. Y esa historia va a ir adelante. El tema que tú dices del hijo de Ábalos es verdad que al final es un talón de Aquiles en el que si algo le puede preocupar o le preocupa a Ábalos, y además lo ha demostrado, no solo porque es una persona que colaboraba en todos sus negocios, sino que es su hijo y estaba pendiente de él, como estaba pendiente de otros hijos que tenía con otras esposas. Pero esa historia es un punto muy débil y esa historia está claro que está muy retratado en la instrucción el hijo de Ábalos. Vamos a ver hasta cuándo aguanta y hasta dónde resiste. Pero esto también es otro apunte que se puede anotar en su haber el juez. Vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos con todo esto. Hablamos de ese golpe, repito, mañana es el día clave, ¿verdad, Sandra? Mañana aprueba el Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el proyecto de reforma. Vamos. La denominada Ley Bolaños, que es muy fácil de resumir. Pretenden quitarles a jueces de instrucción independientes las instrucciones. ¿Para qué? Para dárselo a fiscales dependientes. ¿Hay fiscales independientes? Sí, pero que nadie tenga ni la más mínima duda de que si quitan a un juez Peinado, si quitan a una juez Viedma, evidentemente no va a ser para dárselo a un fiscal independiente. Será para dárselo al más sumiso y al más dócil, obviamente. Un golpe a la justicia directo. Y les adelanto ya una de las noticias que llevamos mañana en Libertad Digital: nuevo circuito de pago con las famosas chistorras, lechugas, folios y toda la charcutería más papelería entera. Bien, Ábalos no solo recibía fajos de 50 euros en su casa, Koldo le pagó durante 4 años, porque es que además lo expresa él, durante 4 años ha estado pagando gastos personales también con folios. Atención a la técnica. Introducían en un cajero o en un banco los folios de 50 euros hasta sumar la cantidad que necesitaba para los pagos de pensiones alimenticias, de gastos familiares, y una vez metidos los folios eran remitidos en una transferencia. Dios bendito. Bueno, pues mientras les seguimos dando detalles de las tramas de corrupción, les repito, esa noticia no había solamente un circuito de folios, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos que las chistorras eran de 500, luego estaban los soles, las lechugas, vale, estaban todos los alimentos, pero había unos folios. Los folios eran los de 50. Bueno, pues no había un circuito de pago exclusivamente. Esta famosa historia que publicó The Objective, en la que aparecieron las cajas guardadas en un armario bajo llave, en una residencia, por cierto, pagada por todos los españoles, a Ábalos, que llevaba aquí la torta y media, pero por lo visto necesitaba una vivienda oficial pagada por todos los españoles. Y ahí tenía las cajas donde tenía fajos y fajos y fajos de billetes de 50 euros. Luego aparecieron también lechugas, ¿verdad? Por ahí. Hombre, pareció de todo, ¿no? Había que desengrasar, ¿no? Había. Por cierto, que la acusación popular ya ha pedido que se incorporen todas esas fotografías a la causa. Las fotografías, efectivamente, que publicó The Objective. Bueno, pues no era el único circuito. También había un circuito que, atención, porque es sofisticado. Es decir, no lo tenían en cuentas para que no fuera detectado, lo tenían en fajos una vez más y se iban con los folios, con las lechugas, con lo que hiciera falta, se iban, lo metían en un cajero o lo metían en una entidad bancaria y según lo iban metiendo, decían, pues tantos billetes para sumar tal cuantía, tantos billetes de 50. Lo metían y desde ahí ordenaban una transferencia directa a Ábalos, con lo cual en la procedencia ponía en metálico. Ya está, se acabó la historia. ¿Y con eso qué pagaban? No aparecía ni siquiera el nombre de José Luis Ábalos. Le iban pagando gastos sin que apareciera él. Con lo cual se habían inventado un segundo circuito paralelo de pago con toda la charcutería. Con chistorras, con lechugas, con lo que hiciera falta. Lo metían y de ahí se pagaba. Pero piensa las maletas de dinero que deben haber manejado estas para personas. Estar en esta dinámica. Porque, o sea, tenían toda la fórmula posible, imaginable, para mover folios, ¿no? Los famosos folios, o sea, para mover el dinero. O sea, era como a ver cómo hacemos para blanquear aquí. Había otra fórmula que informaremos de ella en Libertad Digital en los próximos días, en la que utilizaban un trámite que pasaba por correos. Llamativo, ¿verdad? En Correos, ¿quién trabajó? Leire Díez. En Correos, ¿quién trabajaba? Juanma Serrano. Claro. ¿Quién era Juanma Serrano? El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. Curioso. Oye, todo quedaba en familia. Pero bueno, vamos a comentar otro tema que a mí me preocupa mucho, ya lo he dicho más veces. Aquí la UCO está haciendo lo que tiene que hacer. Los jueces, de forma absolutamente generalizada, están haciendo lo que tienen que hacer. Hay fiscales que, claro, que están haciendo lo que tienen que hacer, en concreto y en especial la Fiscalía Anticorrupción, pero hay un golpe contra todos ellos. Y hay un golpe que puede
puede anular todo lo que estamos conociendo. Y es un golpe diseñado por Félix Bolaños, ya saben, para el bien nada, para el mal todo. Todo diariamente. Este sí que es, como dicen ahora los horteras estos, 365, 24/7. Sí. Bueno, pues 365, 24/7 por el mal. Por el mal, o sea, sin descansar. Y se basa directamente en quitar las atribuciones a gente independiente, a jueces de instrucción. Lo tiene muy fácil de identificar, como la juez Viedma, como el juez Peinado, como Leopoldo Puente, que en estos momentos, gracias a su independencia, pueden hacer investigaciones. ¿Qué pretende esa norma? Aparte de otras muchas cosas que ahora vamos a comentar, Sandra, principalmente arrebatarles la instrucción. ¿Y a quién pasaría? A fiscales. Claro. ¿Dependientes de quién? De Álvaro García Ortiz o quien le suceda. ¿Qué más da? Claro, ese es el problema. Y es verdad que desde el Gobierno lo que defienden es que, bueno, que se trata de adaptarse a lo que ya hacen otros países europeos. Pero la pregunta que yo hacía al inicio de este programa es si en otros países europeos la Fiscalía es tan dependiente del poder político como dejó constancia en su día el propio Pedro Sánchez. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está. Pues ya está. Bueno, porque claro, esto implicaría el dejar la instrucción en manos de los fiscales, que unidades como la UCO, la Unidad Central Operativa, que está detrás de todos los casos de corrupción que hay ahora mismo sobre la mesa, pasaría a depender directamente del Ministerio Público, o que solo se instruirían los casos que decidiera este organismo, que en España, como decimos, por desgracia, depende tantísimo del Gobierno. La solución que ha encontrado el Ejecutivo para defenderse de estas críticas es ampliar a 5 años el mandato del fiscal general del Estado, para que así no coincida con la duración de las legislaturas. Por otro lado, hay que recordar que esta reforma busca igualmente expulsar a los partidos políticos y sindicatos de la acusación popular, otro aspecto que también ha despertado una gran polémica a tenor de la incomodidad que esta figura, la acusación popular, está causando a Sánchez en los múltiples casos de corrupción. En todo caso, desde el Ejecutivo se afanan en defender que la reforma, que tendría que superar el trámite parlamentario, no entraría en vigor hasta enero de 2028 y a priori, dicen, no afectaría a ningún procedimiento iniciado antes de esta fecha, ni al mandato del actual fiscal general del Estado, que si no dimite antes dejaría el cargo, Carlos, en 2027. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, y creo que nos está escuchando ya Luis Sanz. Luis Sanz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Magistrado, miembro de la asociación Francisco de Vitoria. Luis, te lo pregunto, si se trasladan los casos de gente independiente, las instrucciones de jueces independientes, y se ponen en manos de instructores que son fiscales dependientes, por ejemplo, se podría encargar una batería de apertura de casos contra algún partido de la oposición, por poner un ejemplo. Sin duda. La reforma proyectada, estamos hablando un poco todavía sin saber lo que hay, porque esto se supone que se va a aprobar mañana, el proyecto de mañana, exacto, mañana en Consejo de Ministros. Lo que pretende efectivamente es atribuir la instrucción a los fiscales. Es cierto que en otros países europeos, no en todos, por ejemplo Francia no, pero esta medida se ha adoptado. Pero claro, como ha dicho muy bien Sandra, creo que se llama la colaboradora, el modelo de dependencia de la Fiscalía en España es completamente distinto del resto de los países europeos. En España siempre hemos tenido problemas de dependencia del fiscal, y por eso, a pesar de que, fíjese, yo cuando estudiaba hace ya, en el año 88, me recuerdo que mi preparador me decía, es inminente la atribución a los fiscales de la instrucción. No se ha hecho precisamente por este problema, por la dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno. Es verdad también que la inmensa mayoría de los fiscales son gente profesional y competente, pero no olvidemos algo importante. Los fiscales tienen una estructura jerárquica. Está así diseñada esa carrera, con el principio de unidad y de dependencia jerárquica. Y por tanto hay una dependencia del fiscal general del Estado que a su vez depende, es verdad que ha cambiado en función de cada fiscal general del Estado, pero en este caso depende mucho del Gobierno. Sí, Luis, para explicarlo, Luis, y que la gente lo entienda, sí. Igual que hemos visto cómo el fiscal general ha parado y apartado a determinados fiscales, esto significaría que si al fiscal general nombrado directamente por un presidente del Gobierno no le gusta la actuación instructora de un fiscal, la podría cambiar. Claro. Ellos van a decir que hay una figura que se llama juez de garantías que controla algo este proceso. Pero no nos engañemos. Lo único que va a controlar el juez de garantías es la duración de la instrucción, las medidas que afecten a derechos fundamentales, registro de intervenciones telefónicas y las medidas cautelares personales como otra prisión. Pero el inicio de la investigación o el cierre de la investigación va a depender del fiscal.
Eso hoy, en manos de jueces independientes, hay una seguridad absoluta de que la investigación, si tiene que seguir, va a seguir hacia adelante, con los recursos, por supuesto, que se establezcan. Pero los jueces, como no tienen esa dependencia jerárquica, pues evidentemente plantean una solución mucho más clara y más limpia para la instrucción. La reforma que se proyecta, porque ya ha habido muchos textos y sabemos exactamente de qué va, don Carlos, no pasa los estándares mínimos de la Unión Europea ni del Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia. La reforma que se proyecta es un golpe a la independencia judicial y, lo que es más importante, la atribución a los fiscales de la instrucción, no le quepa ninguna duda, supondría la muerte de la investigación penal de la corrupción política de los que gobiernan y su mayoría parlamentaria. Por cierto, hoy son estos y mañana pueden ser otros. Sí, lo que pasa es que aquí, don Luis, hay alguno que se ha empeñado en perpetuarse antes de que lleguen los otros. Bueno, pero eso es muy importante. Es decir, que esto no puede ser. Es decir, porque hay otra cosa importante. Si supone la muerte de la investigación penal de la corrupción política de los que gobiernan, también llama su atención, don Carlos, sobre la posibilidad de que esta nueva vía permita desde el poder gubernamental y la mayoría que lo sustenta, sea cual fuere, actuar con especial diligencia causas penales contra dirigentes políticos de la oposición. Claro. Es que a mí fíjate que esa es la parte que me parece que nos estamos olvidando muchas veces de hacer en el análisis. No solamente es lo que ocurriría con los casos actuales de corrupción. Siempre le hemos escuchado y hemos visto que la estrategia de Pedro Sánchez es, como dicen ellos, equilibrar la balanza. ¿A qué se refieren con equilibrar la balanza? Pues que si a mí me han cazado a Begoña Gómez, yo abro un caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. De esto consiste esta historia de equilibrar la balanza. Si tú pasas a tener la capacidad de ordenarle a la UCO investigar algo, porque quedan dentro de la instrucción y tú mandas sobre la instrucción, en el fondo tú puedes abrir los casos, luego ya se verá si se condena o no, pero de momento puedes abrir los casos, básicamente los que quieras. O no abrirlos. O no abrirlos. No hay ninguna circunstancia que ponga en manifiesto la existencia de un delito. Tanto una cosa como otro es lo que asegura la independencia del instructor. Por tanto, que la instrucción dependa de lo que debe depender, de la ley, y nada más que de la ley. Totalmente. Si hay indicios racionales de criminalidad, se sigue adelante, y si no lo hay, pues no se sigue adelante o se activa. De todas formas, también hay otra vía que yo creo que es importante remarcar. Yo recuerdo una pieza de Miguel Ángel Pérez de hace meses que decía, ojo, porque la ley Bolaños no es una, son 4. Sí, sí. Y él hablaba de esa otra pata que ahora mismo no estamos comentando, que es esa modificación del acceso a las carreras fiscal y judicial. Don Luis, esto también es importante. Sin duda, yo creo que es otra de las piezas importantes. Es decir, aquí se pretende modificar un acceso a la carrera judicial que es modélico. Siempre se pueden hacer modificaciones positivas, pero que es modélico porque garantiza el mérito y la capacidad en la elección de algo tan importante como un juez de un país. La carrera judicial española, en ese sentido, es una carrera con un acceso modélico, con unas garantías enormes para evitar disfunciones y que está funcionando muy bien. Desde mi punto de vista, fíjese, siempre lo he dicho, y don Carlos me lo ha oído muchas veces, la mejor manifestación de que funciona bien es de que hay jueces independientes que son capaces de llevar investigaciones adelante sin pestañear, aunque afecten a poderes políticos y a poderes económicos. Eso es precisamente el ejemplo de que la carrera judicial española tiene un sistema de acceso bueno. Por lo tanto, eso es preocupante. También es preocupante, lo comentó antes Sandra, la cuestión de la acción popular. Cuidado con esta cuestión que está también ahí, que parece que no tiene importancia, pero cuando el constituyente estableció en el artículo 125 de la Constitución la acción popular, lo hizo precisamente por un cierto recelo ante el papel del Ministerio Fiscal y para permitir el acceso, digamos, democrático a la acción penal en determinados delitos públicos. Y no olvidemos, esta acción ha permitido mantener investigaciones muy importantes que afectan a este gobierno y su mayoría, cuidado, y a la anterior. Es que la acción popular es absolutamente esencial y se quiere cercenar. No la pueden eliminar porque exigiría una reforma constitucional, pero sí la pueden desarticular de facto hasta dejarla reducida a la nada. Y aquí, bueno, pues como se ha comentado, se excluyen los partidos políticos, las personas jurídicas públicas, sindicatos.
asociaciones dependientes de ellos, y me temo que la interpretación será extensiva, porque, entre otras cosas, se va a exigir acreditar un vínculo legítimo con el interés público. En fin, eso quién lo interpreta. Don Luis, un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Y esperemos que este paquete normativo nos salga. Miren, les vamos a poner un ejemplo muy rápido para que ustedes lo entiendan. Lo que van a escuchar, que es de Fuster, uno de los responsables de Vox, dejaría de poder hacerse. Vamos a escucharle. Los servicios jurídicos de Vox van a presentar un escrito, una petición de una medida cautelar en el juzgado de guardia para pedir la entrada y registro de la sede del PSOE en Ferraz a fin de evitar el riesgo evidente de destrucción de pruebas. Igual que vamos a pedir una orden de entrada y registro en los domicilios particulares de todos aquellos cargos del Partido Socialista que puedan haber tenido acceso a esa contabilidad. Pues todo esto, más los de Justicia Europa, más todas las acusaciones, la manos acusación limpias, popular etcétera. es gravísimo, porque es que además va implícito que es con carácter retroactivo, es decir, que se archivan los casos anulados todos los procedimientos que están en curso contra la familia del presidente del gobierno, que es de lo que se trata. Porque al tener controlada la Fiscalía, no lo lanzó la Fiscalía, sino que lo lanzó una acusación popular, con lo cual quedarían anulados los casos. Los dos, es decir, el hermanísimo y Begoña, que es de lo que se trata. Aquí la ley... Bueno, es un asalto al Estado de Derecho. Y el caso Koldo, porque fue a denuncia del Partido Popular de Madrid. Pero lo que más le preocupa también fue con acusación popular. Es lo de Begoña. Además, creo que le encanta que le llamen la ley Begoña, por lo que dicen la gente que habla con él, porque es de lo que se trata. Todo esto se montó en sus 5 días de retiro amoroso. Toda la historia de la ley Bolaños, todo este asalto al edificio de la justicia, porque va a por todas. Una ley, ¿cómo puedes cambiar la ley de enjuiciamiento criminal de un país simplemente con una mayoría que no tienes de entrada en el Parlamento y sin consultarlo a la oposición? La primera reforma integral en 143 años. Una bestialidad en siglo y medio. Y lo quieren hacer así porque llega un triministro que evidentemente es el mayor pelota del régimen, y dice, lo voy a cambiar todo para que no tengas problemas, presidente. Dice, bueno... Oye, ¿creéis que esta barbaridad y este golpe a la justicia sale adelante? De momento, lo de mañana es Consejo de Ministros. Ahí evidentemente sale, como para no salir. A lo mejor lo de Junts ayuda a que no salga, digo. Junts estaba diciendo ya que no, y daba una argumentación extramuros y otra intramuros. La extramuros es, no creemos en la independencia judicial. Cuando se escuchaban 300 toneladas de carcajadas, pasaban a dar la intramuros. Y la intramuros es, somos los primeros que no nos fiamos del PSOE. Decía, ¿por qué? Bueno, simplemente con mirar el pasado de Convergencia y Unió acabamos rápido. O simplemente con mirar el presente de un tal Carles Puigdemont. ¿Cómo ha pagado lo de Waterloo? Pues toda esa información pasaría a tenerla el PSOE, con lo cual se invertiría la escala de poder. La balanza de poder se invierte. No eres tú el que nos pides. Ahora tú nos vas a mendigar que te dejemos sin meter en prisión. Y eso le daba miedo a Junts. ¿Pero creéis que esto sale? Bueno, yo la verdad que confío, sinceramente que no. Es cierto que yo creo que este gobierno tiene dificultad a que salga cualquier cosa, o sea, porque hay unos vetos cruzados de unos y de otros, y creo que con esas cuestiones con este tipo de reforma, por mucho que muchas formaciones políticas, los independentistas, los no independentistas, tienen argumentos como para criticar a los jueces, yo no sé hasta qué punto quieren entrar en una operación que tiene un tufo a corrupción que es muy difícil de quitar. O sea, yo no sé hasta qué punto todos los socios, los minoritarios, las formaciones con 1, 2, 3 diputados, se quieren apuntar a este tipo de maniobra que se entiende claramente que es algo que el gobierno lanza para intentar tapar sus escándalos de corrupción. Cuidado, Lucas, que este gobierno, si se mantiene y efectivamente las elecciones no se anticipan, le queda 2 años para hacerle lo que quiera al PP y a cualquiera de los socios. O sea, lo digo por deslizar la información, señores de Esquerra. Si ustedes se creen que están a salvo de esto, háganselo mirar, ¿eh? Claro, porque se invierte la escala de poder, ¿eh? Claro, evidentemente la cuestión, una duda que pueden tener es, bueno, hoy te beneficias tú y pasado mañana se va a beneficiar sí. Bueno, pero otro partido, porque en realidad la cuestión es una maniobra a la desesperada, y habría que ver también la Unión Europea como la analiza, porque esto no es ninguna broma. O sea, aquí realmente lo que se está haciendo es un golpe a la democracia, o sea, es algo inaudito y gravísimo.
Pero, por ejemplo, hablando también de Junts, de lo que ha ocurrido hoy con Puigdemont, por la información que tengo yo de reuniones internas de altos cargos de Junts, diputados, personas referentes de ese partido político, una de las cuestiones que ellos están, digamos, que tienen, que motiva también lo que hacen, es que consideran que Pedro Sánchez en realidad políticamente es un cadáver, o sea, y sobre todo el tema de corrupción va a más y tampoco se quieren ensuciar las manos. Entonces, ese tipo de reforma que está claramente vinculada con una idea del gobierno para intentar pues modificar, ¿no?, todo lo que pueden y aplacar o limitar lo que son las investigaciones judiciales, los otros partidos políticos no son tontos y también entienden, como entendemos nosotros, que esto no es nada más que una trampa para intentar pues embarrarlo todo. Entonces, luego, no sé hasta qué punto les conviene políticamente también sumarse en esta operación. Sandra, te voy a pedir que nos des un consejo para conseguir un ordenador gratis. Y en medio de lo que estamos contando, la gente dirá, ¿en serio? ¿Algo de lo que pagamos sirve para algo? Sí, algo de lo que pagamos en el atraco fiscal sirve para algo. Pero luego te voy a preguntar, Luca, en medio de lo que estamos viendo, el PP y Vox, ¿cómo están? Aguantazo limpio. Sánchez y Yolanda Díaz exploran ir juntos en más de 30 provincias sin escaños de Sumar y Podemos. O sea que el resto es capaz de entenderse. Les da olímpicamente lo mismo. Claro. Sandra, el ordenador. Bueno, pues ordenador, últimos días, última oportunidad. Para aquellos que nos estén escuchando y que sean autónomos o que tengan una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores, pueden conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar nada. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 0906 75. Repetimos, 699 0906 75, de la mano, como decimos, de Z Plus y Libertad Digital. Las 10:02, las 9:02 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues primeras reacciones a la convocatoria de elecciones en Extremadura. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado la decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola, de convocar elecciones ante la imposibilidad de aprobar unos presupuestos para la región. Feijóo ha defendido que los extremeños compensarán en las urnas la responsabilidad y valentía de Guardiola y señala que ante el bloqueo, elecciones, un apoyo al que ha puesto voz la vicesecretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra. Cuando aquellos que te han apoyado en una investidura bloquean la posibilidad de gobernar, el camino son las elecciones y dar la voz y la palabra a los ciudadanos para que puedan resolver esta situación. Y eso es lo que ha hecho hoy María Guardiola. Lo que queda claro es que María Guardiola no es Pedro Sánchez, del mismo modo que el Partido Popular no es el Partido Socialista. Por parte de la oposición, el imputado y secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, comparecerá mañana ante los medios para valorar esta convocatoria electoral que su partido ha calificado como un fracaso político de Guardiola. Bueno, ya hasta ahora se siguen produciendo reacciones acerca de la supuesta ruptura de Junts con el PSOE. Desde el Partido Socialista reiteran que respetan la decisión de la ejecutiva de Junts, pero aseguran que ellos están cumpliendo todo lo que han pactado con el prófugo Puigdemont. Eso sí, insisten en que mantienen la mano tendida y que lo mejor es seguir dialogando. Ana Redondo es la ministra de Igualdad. Respetamos, como no puede ser de otra manera, pero estamos tranquilos y convencidos de que este gobierno cumple sus promesas y ahí está. O sea que 2 años yo creo que nos avalan. También se ha pronunciado en el Congreso la ministra de Ciencia, Diana Morant, que pese a la decisión de Junts ha dicho lo siguiente. ¿Sigue manteniendo su idea de traer los presupuestos? Claro. Nosotros continuamos gobernando y continuamos con la máxima ambición. Y desde el PNV avisan a Sánchez que un Parlamento sin mayoría no es sostenible en el tiempo. Bueno, hay nuevo episodio de problemas en la red de cercanías, ferrocarril, como no, de la Comunidad de Madrid, que pide a Óscar Puente algo más de seguridad, un mínimo. Un descarrilamiento entre las estaciones de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz ha dejado 6 heridos leves. Esta tarde el Gobierno regional, a través de su portavoz, Miguel Ángel García, ha vuelto a pedir más inversión del Ministerio de Transportes en el Cercanías y carga directamente contra su responsable, Óscar Puente. Esto no puede volver a ocurrir. Exigimos al Gobierno central que se tome en serio la seguridad del Cercanías, que invierta en el Cercanías y en el sistema ferroviario de nuestro país. Y al señor Puente que deje de tuitear y que se ocupe de las importantes competencias que tiene su ministerio.
Bueno, y mañana el único acto que tiene en agenda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidir el Consejo de Ministros. El Gobierno remitirá a las Cortes para su aprobación la Ley Bolaños, que pretende transferir la investigación de los delitos a los fiscales, quitando ese papel a los jueces de instrucción. Esta norma pretende también limitar la acusación popular. Y también el Congreso va a votar la ley del Partido Popular para que el responsable de supervisar la protección de datos personales dentro de la Fiscalía no sea nombrado directamente por el Fiscal General del Estado. El PP defiende que su propuesta recupera la neutralidad e independencia del cargo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas de protección de datos en la Fiscalía y alega que el modelo actual supone un riesgo evidente al permitir que quien debe ser controlado sea también quien nombre al responsable del control. Bueno, pues en nada vamos a hablar con Fátima Matute, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, porque claro, esta historia de lo de las mamografías empezó de una manera. Evidentemente hubo un fallo en el sistema de control en Andalucía. Nosotros inmediatamente, según tuvimos conocimiento de la noticia, lo dijimos, pues si hay un fallo y hay una responsable política y es la consejera del departamento, tenga o no tenga culpa, por responsabilidad política se tiene que ir. Bien, en Andalucía, gobernada por el Partido Popular, efectivamente adoptan la medida, a la semana creo que fue, 8 días, de que la consejera tenía que irse. No les ha bastado. El Partido Socialista está instando movilizaciones, manifestaciones, está montando la mundial de cara a unas elecciones en Andalucía. Vamos a dejarnos de historias. Pero claro, total que nos ponemos a mirar y resulta que el caso es del PP. Bueno, es del PP si decides mirar exclusivamente en Andalucía. Es que Lucía Guadalupe, vamos a hacer un pequeño repaso, es que hay en Ceuta, es que hay en Melilla, es que hay en Castilla-La Mancha, es que hay en Asturias, es que ha habido en la Comunidad Valenciana de Chimo Puig, vamos, que no falta uno. No, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, territorios donde la sanidad es competencia directa de la propia Mónica García a través del INGESA, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. En Ceuta, entre 2024 y 2025, se han realizado un total de 2.300 pruebas de las 2.900 mujeres citadas. Y esto se traduce en que la cifra apenas alcanzaría el 25% de las mujeres de la población en Ceuta entre los 45 y 74 años que pues comprende el programa, tal y como promete el programa de cribados de cáncer de mama, dependiente tanto la ejecución como la gestión del INGESA. Por cierto, que las mamografías fueron realizadas, Carlos, por un técnico FP que no contaba con la cualificación necesaria para este tipo de pruebas. Hay que recordar, para la gente que no lo sepa, que Ceuta y Melilla son ciudades autónomas, no comunidades autónomas. ¿Y esto qué supone? Que no pueden tener transferida la competencia porque se transfiere a comunidades autónomas. ¿En quién recae la competencia? Anda, en Mónica García, porque la competencia, al no ser transferida, se queda en el Estado, se queda en el Gobierno. Resultado, es competencia de la ministra de Sanidad, la misma que está instando a movilizaciones en Andalucía. En Melilla, en 2024, no se realizó ni una sola prueba del programa de cribado de cáncer de colon en la ciudad, también competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez. Se acumularon más de 400 colonoscopias sin realizar en la ciudad autónoma, además de que el Ministerio dejó caducar el convenio entre INGESA y la ciudad autónoma de 2017 y se negó a renovarlo durante más de un año. Todo esto, Mónica García pues no ha dado ningún tipo de explicación. Ni la dará. Más territorios, en este caso socialistas. Vamos a la Comunidad Valenciana porque durante el mandato de Chimo Puig, entre 2020 y 2023, casi 170.000 mujeres quedaron fuera del programa de cribado de cáncer de mama, según los datos proporcionados por la Inspección de la Consejería de Sanidad. En Castilla-La Mancha, el gobierno del socialista Emiliano García Paje ha admitido que a día de hoy unas 3.000 mujeres están a la espera de hacerse mamografía en la zona de Talavera de la Reina. Antes de que finalice el año, hay 7.000 mujeres del programa de prevención del cáncer de mama que tienen que hacerse esa prueba. Y entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, en Asturias, el gobierno del socialista Adrián Barbón suspendió el programa de cribado de cáncer de mama en el hospital de Jarrio, dejando sin mamografías a unas 4.000 mujeres. Como consecuencia, cuando se reanudaron todas esas pruebas, se detectaron 20 casos de cáncer de mama, algunas en fases avanzadas. ¿Y qué hizo Barbón después? Lo cuentas, Carlos, en tu información de Libertad Digital. En 2023 ascendió al cargo de consejera a Concepción Saavedra, a la gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, implicada en la crisis de estos cribados. Fátima Matute, consejera de la Comunidad de Madrid de Sanidad, bienvenida.
Buenas noches. Fátima, habrá gente que diga, ya estáis con el Y tú más. Mire, no, esto no es cuestión de Y tú más. No, es cuestión de, y lo digo porque ni Y tú más ni historias. O sea, nosotros tardamos, creo que fueron unos 5 segundos, cuando vimos el caso, en decir, pues si ha fallado un servicio público, lo sentimos mucho, con culpa o sin culpa, el responsable del departamento tendrá que dimitir. El pequeño problema es que allí se ha dimitido, en Andalucía, ha dimitido la consejera. Por lo visto esto no es suficiente para el Partido Socialista, que está lanzando, auspiciando, impulsando manifestaciones, movilizaciones, pero se les olvidan todos los casos suyos. Y en medio, además, Fátima, a ustedes, a los consejeros, les cita Mónica García pidiéndoles los datos para hacer más escarnio. Bueno, pues sí, fue en el anterior Consejo Interterritorial en el que ya decidimos poner pie en pared, porque lo que está haciendo Mónica García es que la que está fuera del Consejo Interterritorial es ella, realmente, porque no está gobernando y lo que está haciendo es oposición desde el Ministerio. Entonces, el tema de los cribados ha sido la última gota que ha colmado el vaso, porque los datos los tenemos las comunidades autónomas y además los utilizamos para gestionar. Lo que no podemos consentir es que ella proyecte en nosotros su ineficiencia y que encima mienta y que encima nos ataque, porque hay una ponencia de cribados en el Ministerio de Sanidad con representantes de todas las comunidades autónomas, así como un grupo de salud pública que se encarga de los privados y que están terminando de definir los indicadores, es decir, los datos que tenemos que medir todas las comunidades autónomas de la misma forma para luego volcar en un sistema que no está desarrollado, por cierto, por mucho que diga la ministra, para que se puedan analizar esos datos. Pero claro, esta señora está acostumbrada a manejarse por WhatsApp o listas de Excel contando a palotes y que se las interprete Tezanos. Y eso, junto con otras cosas que ha hecho, como filtrar información, decidir ella lo que se hace en el Consejo Interterritorial, pues hizo que nos plantáramos, porque realmente lo que queremos es trabajar por y para la salud y no ser partícipes de una autocracia y de una señora que desde el primer momento que llegó al Ministerio está cómoda en la trinchera, no gestionando, sino haciendo oposición. ¿Ella está, consejera, está filtrando datos de los que ustedes pasan? Bueno, lo que hace es filtrar. Antes de que termine el Consejo Interterritorial ya se entera todo el mundo de lo que hemos decidido sin haberlo votado. O documentos que no han llegado a las comunidades autónomas, véase por ejemplo el Estatuto Marco, la ley del medicamento, lo filtra a los medios o por Twitter o a los sindicatos antes de que haya un trabajo previo por parte de nuestros técnicos y de las comunidades autónomas, precisamente para mejorar la salud y las condiciones de todos los españoles, porque nosotros sí que creemos que el mayor tesoro que tenemos es la sanidad. Y desde luego lo que no podemos consentir es que esté atacando día a día los sistemas sanitarios, en concreto, como sabréis, en la Comunidad de Madrid. Si Mónica García no dice Ayuso, Comunidad de Madrid, cuando hace una comparecencia de lo que sea, no se queda a gusto. Y entonces no se puede consentir, porque yo creo que tenemos una sanidad excelente, estamos gestionándola para mejorarla, y desde luego es un sinsentido, y por eso dijimos que hasta que no volviera la institucionalidad, pues no íbamos a participar de una farsa y sobre todo de crear desasosiego entre la población, porque a mí con el cribado me preocupa muchísimo que la gente no crea en lo que estamos haciendo, que pueda asegurar que son sistemas sólidos, maduros, seguros, que salvan vidas. La mama, el colon, el cervix, por cierto, el pulmón no quiere introducirlo en el Sistema Nacional de Salud y eso salvaría vidas. Y entonces realmente la que está fuera del Consejo Interterritorial es ella y su secretario de Estado. Eso le va a preguntar, doña Fátima. ¿Piensa hacer algo Mónica García con su número 2, Javier Padilla, que ha dicho, y le pido perdón a la audiencia, pues que son frases suyas: si te tocas las tetas, que solo sea por gusto? Ha dicho que las mamografías no tienen una eficacia comprobada y que es mucho mejor la masturbación en la mujer. Este es el número 2 de Mónica García, el secretario de Estado. Pues es que ese es el nivel que tenemos, desgraciadamente. Y además dice que no te mamografices. Sí, o sea, que encima, utilizando su mal uso del lenguaje, imbeciliza a la gente, ¿no? O sea, se cree que la gente es tonta y además da unos mensajes que, desde luego, sea secretario de Estado o si esto lo hizo antes de ser secretario de Estado, que ya era médico, es lamentable y, desde luego, deberían de tomarse
pues medidas que si eso lo hiciera cualquier persona del PP, pues ya estaría fuera, obviamente, y sería titular y no dejarían de ponerlo en todos los medios. Pero sobre todo por proteger a la población de personajes de este estilo, que son los que no nos gobiernan precisamente y están utilizando de forma partidista y sectaria un ministerio de sanidad que, como digo, yo como soy médico tengo claro que es lo más valioso que tenemos, porque sin salud no tenemos nada y desde luego no están utilizando el ministerio para mejorar la salud y es que lo están demostrando día a día. Este señor, doña Fátima, tiene o tenía, no sé si mantendrá esta cosa, este bodrio, Médico Crítico, un blog. Bueno, pues en el blog, frase textual y literal: si tenemos que abogar por alguna autoexploración mamaria, nos declaramos firmes defensores de la masturbación frente a la autoexploración mamaria y estamos convencidos de que los efectos saludables de la masturbación, son mayores que los de autotocarse las mamas. ¿Esto lo dice un médico? Esto lo dice un médico, es que yo creo que una persona que ande por la calle sin ser médico no se atrevería a decir estas barbaridades. Primero por lo zafio y porque parece que se han quedado anclado en una película de Esteso y Pajares, sinceramente. Y luego porque necesitamos un nivel serio y además transmitir una información clara a la población que haga que crea en las instituciones, que crea en los políticos, que crea en la gente que está gobernándolos, y esto desde luego pues es todo lo contrario. A mí me avergüenza como médico, como compañera y desde luego como consejera de Sanidad. Pues fíjese, consejera, yo en ningún caso disculpé lo que había ocurrido en Andalucía, porque no, yo tengo una concepción de que evidentemente los contribuyentes pagamos para que los servicios funcionen. ¿Eso me lleva a culpar penalmente a la consejera? Pues no puedo hacerlo porque no tengo ninguna prueba de que ella tenga una responsabilidad directa. ¿Me lleva a pedir una responsabilidad política y que abandone el cargo? Sí, y lo dije desde el primer día. Pero claro, que esté utilizando sectariamente los datos, unos me los callo, de Ceuta y Melilla que son míos, me los callo, porque es que yo soy Mónica García y soy mucha Mónica. Entonces no voy a dar ni media explicación. De cáncer, por cierto, que implican tema de mamografía, tema de cáncer de mama, e implican, por ejemplo, tema de cáncer de colon. No digo ni mu. De los de Castilla-La Mancha, me los callo. De los que surgieron en Asturias, me los callo. De lo que hubo en la Comunidad Valenciana de Chimo Puig, de eso no digo nada. Lo utilizo sectariamente. Y todo esto después de noticia que publicaba hoy mismo Voz Populi, el defensor del pueblo instó hace un año a Mónica García, a ella, qué casualidad, a crear un sistema de coordinación de los datos sobre cribados de cáncer. No hace nada salvo utilizar los datos para arrojarlos como una especie de arma política. Exactamente, es que utiliza los datos no para mejorar la salud, sino para atacar. Y lo que pedimos los consejeros de Sanidad es que haga ese registro homogéneo y que sea claro para la gestión del dato, que es lo más importante. Porque, como bien has dicho, está confundiendo mamografías de cribado, diagnósticas sucesivas, de control, hace una especie de cóctel, saca una cifra global y le dice a la gente que la lista de espera es tanto. O sea, es que malinterpreta los datos y el dato hace mucho daño si no se maneja bien. Y lo que pedimos los consejeros consejera, es que lo haga bien. Yo creo que no es malinterpretar, ¿eh? Esto se llama manipular. Exactamente. Y luego lo que hablan de... El Consejo Interterritorial es la expresión última de un trabajo previo y lo que no podemos permitir es que denoste ese trabajo previo de técnicos, nos utilice y nos manipule, como digo, filtrando y intentando imponer sus decisiones. Y luego otra cosa que también ese día del Consejo Interterritorial hizo que dijéramos hasta aquí hemos llegado es que por un WhatsApp el director general de Salud Pública anuncia que como el gobierno no va a hacer unos cambios presupuestarios, no van a transferir casi 20 millones de euros para salud pública. Esto por WhatsApp, que es lo que digo de la falta de lealtad institucional y que esta señora ha estado fuera del Consejo siempre. Y eso también se refleja en lo que tenemos de financiación, porque la máxima expresión de la voluntad política es lo que se destina a sanidad. Y Mónica García habla siempre de ensanchar la sanidad, que por cierto me ha parecido una palabra siempre un poquito cursi. Pero ¿quién ensancha y quién estrecha? Porque ella, en unos presupuestos prorrogados, del año 23 al 24, ha quitado 1 de cada 2 euros del presupuesto. Es decir, de 3.225 millones ha pasado a 1.722. 1.500 millones menos. Y pensamos que en estos próximos presupuestos puedan disminuir. Y entonces dice que desguazamos, que privatizamos. Pero si esta señora lo que está haciendo es ser un arma política, dejándose quitar la mitad de los presupuestos, no ejecutar
365 millones, que es casi un 17%. Y, por ejemplo, que sería fantástico para nuestros enfermos de ELA, por cierto, que todavía esos 10 millones no los han visto, y los 500 que han cacareado ahora que les van a dar, pues me temo que no los van a ver. Entonces, eso sí que nos preocupa a los consejeros de salud, y lo que queremos es que se vuelva al rigor y a lo que tiene que servir el Ministerio, que es mejorar la salud de la población. Pero a cambio, doña Fátima, ella está ensanchando su currículum de médico sindicalista, pasaba a ministra y ahora está buscando el sillón de la Organización Mundial de la Salud. Está ensanchando. Exacto. Doña Fátima, que un placer y que un abrazo muy fuerte. Pues mil gracias, muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues de desastre en desastre. Vamos de lo que está pasando en la sanidad, mientras cacarean, el verbo que utilizaba Fátima Matute, y no me extraña, cacarean determinadas cosas, pero hacer poco. Y vamos al tema de violencia de género. Ellos le han puesto este nombre, ¿no? La violencia machista, la violencia de hombres contra mujeres. Decían que venían a acabar con ella. Pues menos mal, creo que nos está escuchando ya Serafín Giraldo. Serafín, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carlos. Aquí estoy escuchando tu programa. Pues nada, no hay mejor cosa que hacer, te lo puedo asegurar. Bueno, tú siendo policía, si tienes alguna cosa mejor, pero en este momento puedes descansar. Serafín, yo hacía un editorial donde mostraba el incremento, y es que prácticamente se ha duplicado desde la llegada de Sánchez. Me voy al dato principal, al más grave, el de violaciones. Claro, por el camino, leyes del sí es sí, impedimentos a que identifiquéis a gente, entradas masivas de inmigrantes, mientras nos dicen, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pues me explicarán ustedes si es que no pasa nada cuando gente de los que está entrando descontrolados, porque estos son los mismos que decían que los hombres teníamos todos en el ADN la violencia. Por lo visto, salvo si llegas en una patera, porque según ellos, oye, para un hombre que entra en inmigración ilegal no le puedes señalar de ninguna manera. Es decir, a todos los hombres se nos puede señalar, excepto si vienes de un país donde no se respeta en nada, en absoluto, los derechos de las mujeres. Es maravillosa su tesis, Serafín. El problema es que, claro, esta tesis se contradice con datos estadísticos y además datos del propio Ministerio del Interior. Estos datos dan vértigo, dan escalofrío, dan miedo. Fíjate, en 2019 tuvimos violaciones, hablo de violaciones, es decir, acceso carnal, vía vaginal, anal, bucal con violencia. No hablo de agresiones sexuales, que llegamos a unas 20.000 ya cruzamos las 20.000 este año. En 2025 vamos a cruzar las 20.000 agresiones sexuales. Solo violaciones, fíjate. En 2019 teníamos 1.400 violaciones. En 2024 hemos superado las 5.000. Y en 2025 superaremos las 5.200, 5.300 denunciadas. Ahora esto hay que añadirle la cifra negra. Esto es tremendo. Está sufriendo Europa este delito. Y la verdad es que es el delito que más se está produciendo, que más se está dando ahora mismo, no solo en España, sino también en el resto de países europeos. Repito, es que prácticamente en 6 años pues se ha multiplicado por 4, se ha multiplicado por 5 este delito de agresión sexual y en concreto los delitos de violación. Yo hablaba antes en el editorial hablaba de la falta de recursos para la policía y para la Guardia Civil. Dame tus datos, lo digo porque claro, mientras vemos que por ejemplo sí que hay dinero para, y cito algunas de las cuestiones para las cuales, oye, han albergado hueco presupuestario en esta administración socialista, pues por poner un ejemplo, los cursillos para explicar o la campaña para explicar o para fomentar la masturbación en mayores de 60 años. Para esto han tenido prácticamente 3 millones de euros. Otros cursos o campañas para la concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. ¿Y qué tal si te dedicas fondos a perseguir el delito? Cursos maravillosos con los cuales o sin los cuales no hubiésemos podido vivir, como por ejemplo que el miedo cambie de bando. Una de las campañas, no sabía yo que en democracia tenía que haber una parte de la población con miedo. Cursos como por ejemplo el que se dio entre las niñas porque decían que es que el impacto del color rosa en las niñas las oprimía. Debe haber, pero vamos, auténticas toneladas de niñas, las pobres destrozadas por haberse vestido de princesas. Mientras había dinero para todo esto, Serafín, en la policía, ¿qué tal vais en recursos para combatir la violencia machista? Pues mira, te puedo decir que un policía tiene que atender a unas 70 a 100 mujeres de media, estoy hablando de media en toda España, por tema de violencia machista. Te doy más datos. En todos los delitos, prácticamente en todos, el Estado pone recursos humanos y recursos materiales para evitarlos. Estoy hablando
delitos tan graves como la violencia machista. Por ejemplo, pues un homicidio, los asesinatos. En todos pone recursos. Pero hay un dato curioso en el tema de la violencia de género, de la violencia machista. Ahí aparte pone dinero. Es decir, los presupuestos del Estado destinan una cantidad ingente de dinero que en general va a parar a las asociaciones de defensa de las mujeres y otro tipo de asociaciones para que gestionen la ayuda a las mujeres que están siendo o que van a ser violentadas, que han denunciado una violencia de género. Pone dinero. Pero ¿cuál es el problema? El fracaso constante de estos recursos que pone el Estado. El fracaso constante en las políticas de violencia de género, ¿por qué? Porque desde el 2004, y a mí son los datos que me valen, mujeres muertas por violencia de género, que es desde cuando tenemos estadística, vienen sucediéndose de 30 a 60. Es decir, este año llevamos 34. Pues calcula que hasta final de año, fíjate la cifra que te voy a dar, pueden morir entre 8 y 10 mujeres más. No soy adivino, sencillamente vengo observando lo que se viene produciendo en España durante los últimos 20 años. ¿Cómo se podría solventar esto? Fiscalizando el dinero que se entrega para la prevención de la violencia de género. ¿Por qué fiscalizando? Porque realmente llega a las mujeres víctimas. Esta es la pregunta. Cuando tú recoges una denuncia en comisaría, le preguntas a la mujer, oye, ¿es la primera vez que usted denuncia? No, además tiene los datos. Pues ¿cuánto le puede llegar? En el mejor de los casos, entre 300 o 400 euros a la mujer que está denunciando violencia, que te viene con un ojo morado, pues se le dan 300 o 400 euros. ¿Para qué? Para que vuelva con su agresor. ¿Dónde va la cantidad ingente de dinero que se está entregando? Ese es el problema y ese es el tema. Desde luego que a las víctimas en el 100% no llega, y estoy seguro que si tuviéramos la estadística a mano no llegaría ni un 20 o un 30% de ese dinero que se destina a la prevención. Vamos, que el 80% se queda en los chiringuitos varios. Correcto. ¿Qué está pasando con el tema de, Serafín, con el tema de la inmigración, que parece ahora no puedes decir nada? ¿Afecta, sé que la pregunta parece ridícula, pero es que hay que hacerla, ¿afecta el hecho de que parte de lo que está entrando descontrolado como inmigrantes venga de países que no tienen ninguna cultura de respeto a las mujeres? ¿Afecta o no afecta la violencia contra las mujeres? Evidentemente, vamos a los datos de violaciones. Mira, hay un estudio de 1.359 autores sentenciados del año 2024, en el 43% de esos autores de violaciones eran de procedencia extranjera, un 33% eran de procedencia española y un 24% de procedencia desconocida. Pero alguien me puede decir, no, son estudios estadísticos que realiza una empresa. Vale, vamos con los datos judiciales conocidos en España. El 86% de los violadores son españoles, el 14% es población extranjera. El 86% comete los 2/3, más o menos, de las violaciones. Un 14% comete un tercio de las violaciones. ¿Qué significa esto? Pues que hay una sobrerepresentación de ciudadanos extranjeros, y no precisamente europeos, sino de otras culturas, en el tema de la violencia sexual, en el tema de las violaciones. Vamos a repetir ese dato, un 14% comete más de un 30%. Correcto. Y estos son datos del Ministerio del Interior. Correcto. Pero si decimos esto, somos todos racistas, Serafín. Claro, y incluso, fíjate, puedo entender y puedo aceptar, además te lo digo como el teórico, tú me conoces, soy un teórico, puedo entender y puedo aceptar que puede resultar muy simple reducir el problema a una sola causa. Efectivamente, la globalización, las nuevas culturas, la integración de las nuevas culturas, que es la causa de la que estamos hablando. Pero vamos a analizar más causas. Todos los delitos, evidentemente, han aumentado. Hay más denuncias. Sí, eso lo compro también. Pero hay un problema. El efecto imitación y la sensación de impunidad. Repito, el efecto imitación y la sensación de impunidad. Si tú apareces Estado con leyes, como decías, y yo no digo que favorezca las violaciones, solo faltaba, no me atrevería a decir eso siendo policía, pero sí que potencia las violaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una cultura carcelaria en la cual, si dicen, una cultura carcelaria que llega a los presos, y sobre todo a los presos, evidentemente, porque la ley del sí es una ley de prevención precisamente de este tipo de agresiones sexuales, llega a los presos y parece que no pasa nada. Es decir, puedes violar que posiblemente seas excarcelado antes. Pero todo sí. esto favorece la impunidad. Por ejemplo, 550 menores fueron condenados en 2024. Son datos, 550 menores fueron
condenados en 2024. ¿Por qué no cambiamos la ley del menor? Pero si ¿Por qué no cambiamos la ley del menor? Serafín, en definitiva, se pueden hacer cosas. Exacto. Sobre todo vamos a ver, lo que no puedes hacer es hurtarle a la policía, hurtarle a la población de una información. Nadie quiere que haya nadie persiguiendo a nadie. Nadie tiene un planteamiento racista. O sea, si una persona viene de un entorno donde no hay una protección de los derechos de la mujer y además viene de un entorno marginal, evidentemente tiene más probabilidades de cometer un delito. Sea blanco, amarillo, colorado, multicolor, da olímpicamente lo mismo. Es una cuestión puramente cultural. Lo que me parece un auténtico crimen es que toda esta información que tú estás poniendo encima de la mesa, ahora ya, y por las últimas memorias, haya problemas para detectarla, porque, por ejemplo, la identificación de la nacionalidad se está quitando en algunos delitos, con lo cual es imposible continuar con la trazabilidad de estos datos. Y es que el problema es que estos datos ni son racistas, ni obedecen a ningún criterio. Sencillamente lo que buscan es la prevención. La prevención. Exacto. Y con las estadísticas están para eso, para prevenir. Si nos fiamos de las estadísticas, si seguimos las estadísticas, evidentemente es para prevenir los delitos. Y reitero, no se trata de ser simplistas, de buscar solo una causa. Hay muchas. Reitero, la sensación de impunidad, el efecto imitación, la globalización, evidentemente, las nuevas culturas que llegan a países europeos con la libertad, prácticamente la igualdad conseguida del todo. Las cárceles, nuestras cárceles son pseudo-hoteles. No. Y evidentemente tengo que reconocer en la tesis del gobierno, que también es muy simplista, es que hay más denuncias. No, hay más denuncias, efectivamente, pero también hay otras causas. Por tanto, son muchas las causas que afectan a este crecimiento desmesurado, a este crecimiento tan brutal que se está dando en toda Europa, del delito de agresiones sexuales. Serafín, pero tenemos que mirar las estadísticas para realizar la prevención. Vamos a dejarlo aquí, que se nos echa la publicidad encima. Que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Perdona mi pasión a la hora de hablar. Pero sí, vamos, si te dejo hablar y nos hemos ido en un minuto es porque era interesantísimo lo que estabas diciendo, Serafín. Y además, enhorabuena por tener el valor de decirlo. Nos vamos, Serafín, un abrazo enorme. Un placer. Nos vamos a publicidad, volvemos y no se pierdan porque vamos a hablar de la fuerza que está cogiendo Bildu. O sea, toda la que se imaginen y un poquito más. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.